Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a resolver un examen de elevado. En concreto vamos a resolver el primer problema que apareció en la prueba de elevado de Castilla y León de junio de 2022 de la asignatura Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2. En concreto, el problema que vamos a resolver requiere de sistemas de ecuaciones. Por lo tanto, es un problema que vamos a resolver mediante sistemas de ecuaciones. Además, no nos vamos a dedicar solo a plantear y resolver el sistema como tal, sino que vamos a plantear el sistema y resolverlo mediante dos métodos diferentes. Vamos a utilizar el método de Gauss y la regla de Cramer, porque lo que queremos en este vídeo, nuestro objetivo es no solo aprender este tipo de problemas, sino también poder comparar dos métodos diferentes para poderlos utilizar según nos convenga, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es, como os decía, plantear este sistema de ecuaciones según la información del problema y después resolveremos utilizando cada uno de los métodos para, como os decía, ver cuál es el mejor para nosotros. Así que, como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues como os decía, primero vamos a, además de leer el problema, vamos a plantear este problema en forma de sistema de ecuaciones, así que vamos a ver primero qué es lo que nos dice. En este ejercicio nos dicen que una parcela produce 3 cereales diferentes. Entonces estamos hablando de maíz, de trigo y de centeno. Nos dicen que en la parcela trabajan 3 agricultores durante 8 horas diarias cada uno de ellos. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos a 3 agricultores y cada uno de ellos trabajará 8 horas a diario cada uno. Y se utiliza un sistema de riego que dura exactamente 60 minutos. El sistema de riego solo dura 60 minutos. Por lo tanto, solo podemos hablar de esos 60 minutos para riego para todo nuestro cultivo. Luego además nos dicen para cuidar el maíz, hablamos del maíz nada más, nos dicen que se emplean 2 horas de mano de obra y sin embargo se necesitan 6 minutos de riego. Para cuidar el trigo, aquí tenemos el trigo, nos dicen que se emplean 4 horas de mano de obra y 4 minutos de riego. Luego, sin embargo, para el centeno nos hablan de que necesitamos 1 hora de mano de obra y 4 minutos de riego. Si se deben producir exactamente, nos están hablando de 12 kilogramos en total de cereal al día, por limitaciones de la producción, nos preguntan que calculemos cuántos kilogramos de cada tipo de cereal se producen cada día en la parcela. Entonces estamos hablando del trabajo diario y luego también nos están hablando de, en este caso, kilogramos de maíz, de trigo y de centeno. Entendemos que toda la información que nos están dando es por cada kilogramo de maíz, trigo y centeno. Entonces, para empezar a plantear el problema, lo primero que tengo que hacer es definir las variables. Como veis, al final del problema nos dicen cuántos kilogramos de cada tipo de cereal necesitamos. Entonces, voy a llamar a X a los kilogramos de, empezamos con el primero, de maíz. La Y para mí va a ser los kilogramos de trigo. Y por último, la Z será los kilogramos de centeno. Todo eso es lo que queremos calcular. Me dan 3 variables con las que tengo que calcular. A partir de aquí, plantear el sistema puede ser muy fácil si nos valemos de una tabla. Entonces, vamos a hacer la siguiente tabla para construir el sistema de ecuaciones que nos va a hacer, lo que va a hacer es estructurarnos la información. Entonces aquí voy a poner los kilogramos. Vamos a poner el maíz, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo primero así, maíz, que sabemos que es la X. Vale. Aquí la X, luego tenemos, luego tenemos el trigo, que sabemos que es la Y, y luego el centeno, que es la Z. Una vez que tenemos eso, voy a poner también los totales que me dan en el problema. Total. Entonces primero me están hablando de la mano de obra que tenemos. Entonces en cuanto a mano de obra, que nos viene toda en horas, mano de obra, lo que tenemos es lo siguiente.
Me dicen que en total tengo 3 agricultores y trabajan 8 horas cada uno. Entonces, como el trabajo es independiente de cada uno de ellos, lo que haré es sumar las horas totales que producen los 3 trabajadores. Es decir, 3 trabajadores, cada uno nos produce 8 horas de trabajo. Por lo tanto, 8 más 8 más 8, 24. Por lo tanto, 24 horas disponemos en total para trabajar, o sea, de mano de obra para poder trabajar en estos 3 tipos de cereales. Como veis, me dicen que necesito 8 horas para el maíz, necesito, aquí lo tenemos, 2 horas para el trigo y 4 horas, lo tengo aquí, 4 horas para el centeno. Por lo tanto, vamos a poner esa información. 8 horas para el maíz, 4 horas para el trigo, y luego me decían que necesito... ¿dónde estoy? Lo estoy poniendo al revés. Perdón, lo he señalado al revés. 2 horas para el maíz, aquí ahora sí, 4 horas para el trigo y 1 hora, ¿vale? Porque había señalado las 8 horas, pero las 8 horas eran las que trabajaban los trabajadores. Ahora ya sí, 2 horas para el maíz, 4 horas para el trigo y 1 hora para el centeno. Ahora ya sí. Entonces tengo que estos son 2 horas, hemos dicho, 2 horas para el maíz, luego tenemos 4 horas para el trigo y 1 hora para el centeno. Eso es en cuanto a la mano de obra. La otra información que me dan es los minutos que necesitamos de riego por cada uno de los cultivos. Entonces vamos a poner minutos de riego, ¿de acuerdo? Entonces es riego. En total me dicen que para regar los cultivos tenemos nada más 60 minutos. Por lo tanto, al disponer de 60 minutos, eso es lo máximo que puedo utilizar en total por cada kilo de cada uno de los cereales. Y luego ya me da la información de cada uno de ellos. 6 minutos para el trigo, luego tengo 4 minutos, ahí está, para el maíz necesitamos 6 minutos, para el trigo necesitamos 4 minutos y para el centeno también necesitamos 4 minutos. Por lo tanto, 6, 4 y 4. Por lo tanto, aquí 6 minutos, luego 4 minutos y 4 minutos. Y ya tengo la primera parte de la información que me da el problema, de tal forma que lo que tenemos que hacer es directamente leer estas columnas en vertical. Lo que hacemos es multiplicar cada una de las variables por cada una de las cantidades y sumadas lo que me van a dar es el resultado total que tengo yo aquí abajo. Por lo tanto, de la primera ecuación obtenemos, voy a quitar todo esto que he señalado, obtenemos que 2x más 4y más z, 1 por z directamente z, tiene que ser igual a 24. Esa sería la primera. Y luego de la segunda, que ya viene todo en minutos, por lo tanto no necesito cambiar nada, lo que me dicen es que tengo 6x más 4y más 4z es igual a 60. Por lo tanto ya tengo planteada la segunda ecuación. La única información que no he utilizado hasta ahora de todo lo que tengo señalado es que necesitamos producir exactamente 12 kilogramos de los 3 cereales. Por lo tanto, como yo ya tengo que x, y z son directamente los kilogramos que voy a producir de cada uno de los cereales, yo sé que la suma de kilogramos de trigo más los kilogramos de maíz más trigo más centeno, esto no puede superar los 12, tiene que ser exactamente 12 por lo que me dicen, por limitaciones. Por lo tanto, aquí ya tenemos planteado el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Y lo que vamos a hacer a continuación es resolverlo de 2 formas diferentes para que veamos cómo se pueden resolver este tipo de sistemas de ecuaciones. Venga, pues para resolver este sistema de ecuaciones, como os he dicho, vamos a utilizar 2 métodos diferentes para que comprobéis la diferencia entre uno y otro y podáis utilizar el que más os interese. Voy a empezar, la primera forma es lo que llamamos el método de Gauss, ¿de acuerdo? Os lo voy a dejar aquí escrito, el método de Gauss. Este método es muy sencillito porque lo único que tenemos que hacer es poner toda nuestra información en forma matricial. Entonces lo que voy a hacer en forma matricial es olvidarme de las variables y solo quedarme con los coeficientes y los términos independientes aquí señalados, los coeficientes que acompañan a las variables. Y luego además me voy a quedar con 2, 4, 1, 24 de la segunda ecuación y de la última 6, 4, 4 y 60.
Vale, lo que quiero hacer es escalonar este sistema de ecuaciones. Es decir, lo que quiero es que desaparezcan variables, ¿de acuerdo? Porque si yo no tuviera esta variable de aquí, esta variable de aquí y esta variable de aquí, lo que tendríamos es que directamente podríamos resolver el sistema, porque ya tendríamos que 4z es igual a 60 y por lo tanto, pasando el 4 dividiendo, ya tendríamos cuánto vale exactamente la z y diríamos que serían 15 kilogramos, ¿vale? Que en este problema no se puede, pero nos valdría. Entonces lo que quiero hacer es que desaparezcan 3 de las variables. Para ello lo que vamos a hacer es escalonar el sistema, lo que vamos a hacer es triangular. Y lo que quiero es que esas cantidades de ahí sean 0. Para hacerlas 0 lo que voy a hacer son operaciones con las filas, es decir, con cada una de las filas, fila 1, fila 2 y fila 3, les voy a poner ese nombre, y lo que vamos a hacer es trabajar como si fuera un método de reducción cuando trabajábamos con dos ecuaciones sin dos incógnitas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es trabajar con las ecuaciones, me he desprendido de las variables para hacerlo más sencillo, ¿de acuerdo? Que sea más sencillo poder trabajar, y en este caso que no vaya arrastrando todo el rato las variables que entorpecen. Entonces lo que voy a hacer es directamente ir haciendo ceros. Aquí voy a indicar las operaciones que voy a hacer y lo que quiero hacer para empezar son que estos dos números sean ceros. Para ello lo que hago es comparar con el término que tengo, esto con el número que tengo justo encima. Entonces lo que voy a modificar son la fila 2 y voy a modificar la fila 3. ¿De acuerdo? Esas son las que quiero modificar. Empiezo con la primera. Quiero hacer este 0, ¿de acuerdo? Si os parece, lo que vamos a hacer ya es que como la fila 1 no la vamos a modificar, vamos a dejarla ya como estaba. 1, 1, 12. Ya tenemos la primera. Y lo que os decía es que lo que quiero es que se haga 0 esa cantidad de ahí. Y lo que voy a hacer es compararla con esta. Y voy a ver qué operación tengo que hacer entre estas dos filas para que ese número se convierta en un 0. Si os dais cuenta, si lo que hago es coger la fila 2, tomarla como está y restarle 2 veces la fila 1, es decir, esta fila completa la multiplico por 2, claro, al restar esas dos, lo que hago es 2 menos 2 me saldrá 0. Por lo tanto, esa es la operación que quiero realizar. Por lo tanto, vamos a por ello. Recordar, voy a multiplicar toda esa fila por 2, de tal forma que lo que hago es 2 menos 2, estoy multiplicando por 2, me sale 0, que es la cantidad que yo quería. Luego, 4 multiplico por 2, menos 2, 4 menos 2, me sale 2. Luego, 1 menos 2, me queda menos 1. Y por último, 24 menos 12 por 2, menos 24, me queda 0. Por lo tanto, esta cantidad de aquí sale 0. Lo mismo voy a hacer con la siguiente. Lo que quiero es modificar la fila 3, operando con la fila 1 para que se me haga un 0. En este caso, como veis, el 1 tendré que multiplicarlo por 6. Por lo tanto, la fila 3 va a ser ella misma, fila 3, menos 6 veces la fila 1. Y empezamos las cuentas. 6 menos 1 por 6, 6 menos 6 nos sale 0. Luego 4 menos 6 me queda menos 2. Por lo tanto, menos 2. De nuevo, 4 menos 6 me vuelve a quedar menos 2. Y por último, 6 menos 72, en este caso me queda menos 12. Por lo tanto, ya tengo dos de los ceros que buscaba. Vamos a marcarlo. Estábamos buscando que ese triángulo de números fuera 0 y ya tengo dos de ellos. Me falta el tercero. Para hacer el tercero, ¿vale? Voy a indicar las operaciones aquí abajo, ¿vale? Para tener espacio suficiente. Vale. Entonces, si os dais cuenta, el único 0 que me falta es este de aquí. Por lo tanto, voy a modificar de nuevo la fila 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, modificaremos nuestra fila 3. Y si os dais cuenta, la cuenta, que es muy sencilla, para que no se nos vayan ya los ceros que tenemos hechos, es trabajar con la fila 2. Porque al restar o sumar estas dos, pues directamente no me va a cambiar nada. Y yo no quiero que se vaya ese 0. Si os dais cuenta, si comparo con la cantidad que tiene justo encima, lo único que tengo que hacer es sumar esas dos cantidades. Si yo sumo aquí 2 más menos 2, 2 menos 2 me sale 0. Por lo tanto, lo que digo es que la fila 3 va a ser ella misma más la fila 2. Y con eso ya tendremos el 0 que nos falta. Es decir, que en este caso no vamos a modificar tampoco ni la fila 1 ni la fila 2. Las voy poniendo ya. 1, 1, 1, 12. Y luego la última es 0. Esto va a perder en la segunda. 2 menos 1 y 0. Y lo que hemos dicho, vamos a sumar. Vamos a poner ese 0 bien. Ahí 0. Lo que hemos dicho es que vamos a sumar fila 2 más fila 3. 0 más 0 me sale 0. ¿Veis? No se me va el 0 que ya tenía. 2 más menos 2. Es decir, 2 menos 2 me sale 0. Menos 1 más menos 2.
es decir, menos 3. Y por último, 0 más menos 12 me sale menos 12. Por lo tanto, ya tengo triangulado el sistema de ecuaciones. Como veis, hemos conseguido el 0 los ceros que estábamos buscando en este caso. Si reescribo mi sistema de ecuaciones, me está quedando x más y más z es igual a 12. La segunda ecuación me queda 0x, ya no la pongo, 2y menos 1 por z, z, y 0. Y la tercera me está quedando 0x más 0y menos 3z es igual a menos 12. Y este sistema, como os decía al principio del ejercicio, al haber desaparecido estas variables de aquí, directamente ya puedo resolver, porque directamente de la tercera ecuación tenemos que z es igual a menos 12 partido menos 3. Por lo tanto, z es igual a 4. Ya tengo la primera de las variables. Si me voy a la segunda ecuación, tenemos que 2y menos z es igual a 0, por lo tanto, sustituyendo la z por lo que acabamos de obtener, 4, tenemos que 2y menos 4 es igual a 0, por lo tanto, 2y es igual a 4 y de aquí sacamos que y es igual a 4 entre 2, por lo tanto, y es igual a 2. Y por último, la tercera ecuación ya muy sencillita, porque x más y más z es igual a 12, sustituyo x e y por lo que acabamos de obtener, es decir, x más la y, que es 12, más la z, que es 4, tiene que ser igual a 12. Por lo tanto, x más 6 es igual a 12 y el 6 pasa restando, por lo tanto, directamente x es igual a 6. Como estamos en un problema de aplicación, recordemos que x, y z eran algo. En este caso tenemos que x es igual a los 6 kilogramos de la primera era el maíz, 6 kilogramos de maíz. La y tenemos que era 2, por lo tanto 2 kilogramos de trigo. Y por último, la z es igual a 4 kilogramos de centeno. Por lo tanto, nos pedían que calculáramos los kilogramos de cada tipo de cereal que se producen al día, pues al día se deben producir 6 kilogramos de maíz, 2 kilogramos de trigo y 4 kilogramos de centeno para cumplir todas las condiciones que nos daba el problema. Por lo tanto, este es, como os decía, el método de Gauss, ¿de acuerdo? Este de aquí, método de Gauss. Por lo tanto, ya tenemos la primera forma de resolver este problema. Venga, pues la segunda forma también es muy sencillita. También tengo que escribir el sistema en forma matricial, lo que pasa que le voy a poner nombre, voy a llamar a partido B a 1, 1, 1, 12 y luego 2, 4, 1, 24, 6, 4, 4 y 60. Y de tal forma que para mí este trozo de que señalo va a ser la matriz. Para resolver el sistema de ecuaciones lo que voy a utilizar ahora es la regla de Cramer. Vamos a ponerlo igual que antes, regla de Cramer. La regla de Cramer lo que permite es resolver utilizando directamente tal cual está el sistema de ecuaciones, pero en este caso utilizando determinantes. Entonces lo que voy a hacer es primero calcular el determinante de A. Esa matriz que yo he señalado aquí, esta de aquí, voy a calcular su determinante. De tal forma, vamos a señalarlo, que esta es 1, 1, 1, 2, 4, 1, 6, 4 y 4. Claro, si conocemos determinantes, esto es muy sencillo de calcular porque directamente cogemos diagonales principales, ¿vale? Voy a poner las cuentas aquí abajo y lo que hago es de las diagonales principales, 1 por 4 por 4 me queda 16, luego 2 por 4 y por 1, esa cantidad desde ahí me queda 8 y luego la siguiente será 6 por 1 y por 1. Por lo tanto, me sale más 6. Ya tengo los primeros. Luego, con las diagonales secundarias que van restando, serían hacia el otro sentido. Tendríamos 6 por 4 por 1, que me queda 24. Luego, 1 por 2 y por 4 me queda 8. Por lo tanto, más 8. Y por último, 1 por 4 y por 1. Por lo tanto, me queda 4. De tal forma que si sumamos estas cantidades, me sale que la primera parte nos queda 16 más 8, 24, más 6, 30. Y luego la segunda parte, 24 más 8 más 4, me queda 36. Con el menos delante, menos 36. Por lo tanto, el resultado de este determinante es menos 6. Una vez que ya tengo esto, ya directamente puedo calcular las variables x, y z.
Os cuento cómo. Para calcular x y z es muy sencillo lo que nosotros tenemos que hacer. Lo primero que hago es poner el siguiente cociente. En el denominador vamos a poner el determinante de a, que ya lo tenemos calculado. Por lo tanto, ya puedo poner, si queréis, en el siguiente paso directamente que esto va a valer menos 6. Y en el numerador, atención, porque voy a poner de nuevo el determinante de a, pero con un pequeño cambio. Si os dais cuenta, en esta matriz, esa primera columna es la que representa a la variable x. Pues lo que voy a hacer es, como quiero calcular la variable x, voy a cambiar esa columna, me la voy a cargar y directamente voy a poner los términos independientes. De tal forma que me queda 12, 24 y 60. Y el resto lo dejo como estaba en el determinante de a. 1, 4, 4 y luego 1, 1 y 4. Si hacemos las cuentas, vamos con las diagonales principales, me quedarían 192, luego más la siguiente sería 96 y más 60, diagonales principales, ¿vale? Esta luego sería, ¿vale? Tendríamos esta por esta, me sale 96, y luego la última sería esta por esta, que me sale 60. Vale, diagonales secundarias en el otro sentido serían 240, luego más 96 y más 48. Vale, ya tendríamos todas las diagonales, ¿vale? Se me ha quedado la fracción un poco pequeña, pero alargamos ahí un poquito. Vale, vamos a colocarla bien. Ahí, ya la tenemos. De tal forma que si hacemos estas cuentas nos quedaría la primera parte 348 y la segunda parte me quedaría 384. Todo esto dividido entre menos 6. Entre menos 6. Por lo tanto, esto me quedaría menos 36 partido menos 6. Por lo tanto, tendríamos 6. Como decíamos, esto se tiene que medir, igual que en la forma anterior nos sale que estos son los kilogramos de maíz. Por lo tanto, kilogramos de maíz. Ya tendríamos calculada la x. Para la y, casi exactamente lo mismo. Lo que haríamos es poner en el denominador otra vez el determinante de a. Y en el numerador voy a volver a poner el determinante de a, pero en lugar de cambiar la columna de las x, voy a cambiar la columna de las y. Por lo tanto, la segunda columna pasa a ser 12, 24 y 60. Y el resto lo mantengo tal cual estaba en el determinante de a. Por lo tanto, 2 y 6, 2 y 6 y 1, 1 y 4. Si hacemos estas cuentas rápidamente, vale, vamos un poco rápido. En este caso tendríamos que en las diagonales principales me quedaría 96 más 120 y más 72 y menos en las diagonales secundarias 144 más 96 y más 60. Y todo esto partido 6. Por lo tanto, esto nos sale 288. Vale, 288 la primera parte y 300 la segunda, de tal forma que nos queda menos 12 partido menos 6. Por lo tanto, tendríamos que estos son 2 kilogramos de, la segunda variable era el trigo. Por lo tanto, 2 kilogramos de trigo. Y ahora tenemos dos alternativas. Fijaros las pocas cuentas que hemos hecho comparado con el método de Gauss y ya directamente podría utilizar la primera de las ecuaciones. Como yo tengo que x más y más z es igual a 12, pues sustituyo la x y la y por lo que vale, por lo que acabamos de obtener. 6 más 2 más z sería igual a 12, aquí tengo 8 y por lo tanto 12 menos 8 me quedaría que z es igual a 4 kilogramos de centeno. Ya tendríamos calculada la z. Si queremos terminar de practicar con el método de Gauss, ¿de acuerdo? Esto con el método de Gauss, con la regla de Kramer, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Os cuento la alternativa para calcular z directamente por la regla de Kramer. De nuevo, en el denominador volveríamos a poner el determinante de a. Aquí abajo sería el determinante de a. Ahí lo tengo. Y en el numerador lo que tendría es cambiar la columna de las zetas. Por lo tanto, 12, 24 y 60. Y el resto todo como estaba. 1, 2 y 6. Y luego 1, 4 y 4. ¿Vale? Que casi no tengo espacio. De tal forma que directamente
lo que me saldría en las cuentas. Abajo ya tenemos que es menos 6 en el denominador y el resto me saldría 240 más 96 más 144 y menos la segunda parte sería 288 más 120 y más 96. Por lo tanto, ya tendríamos que esto sería la primera parte 480 menos 504, esto me sale menos 24, partido menos 6 y como decíamos, estos son los 4, vamos a ponerlo bien, 4 kilogramos de centeno. Y como veis, ya tendríamos resuelto el método de otra forma diferente. Ya podemos comparar dos métodos diferentes para resolver un mismo sistema de ecuaciones. Como veis, cada uno requiere cuentas diferentes. En el método de Gauss hemos tenido que trabajar con la matriz directamente y aquí lo que hemos trabajado es con determinantes en la regla de Cramer. Pues ya está, como veis, el problema está resuelto de dos formas diferentes. Como os decía, el método de Gauss requiere solo de matrices y lo que hacemos son operaciones con matrices. Es como trabajar con sistemas de ecuaciones en el que resolvíamos por el método de reducción, pero en este caso, al ser un sistema más grande que los métodos clásicos que trabajábamos con dos ecuaciones y con dos variables, pues se hace un poco más largo. El hecho de utilizar matrices es para no ir arrastrando todo el rato las variables y que sea más sencillo operar. Luego, como veis, tenemos la regla de Cramer, que es más mecánica que el método de Gauss, ya que en el método de Gauss tenemos que ir comprobando qué hacer con las filas para poder conseguir esos tres ceros, y sin embargo en la regla de Cramer directamente calculamos en base a los determinantes. Necesitamos conocer determinantes, pero una vez que conocemos cómo se calculan los determinantes, pues directamente el método siempre es de la misma forma, por lo tanto se vuelve más mecánico. También hay que tener cuidado en ambos métodos, que como veis las cuentas son un poco numerosas y por lo tanto tenemos que tener cuidado de que vayamos haciendo una por una sin ningún problema. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si no os habéis suscrito al canal, también suscribiros. Nos podéis encontrar tanto en la página web que está apareciendo abajo como en nuestras redes sociales, donde nos podéis encontrar fácilmente. Además, como os decía, en la página web podéis encontrar este y otros problemas de las distintas EBAUs que han ido apareciendo en las comunidades autónomas y también más problemas de los distintos contenidos, tanto de segundo de bachillerato como otros cursos anteriores, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.